Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com, otra vez, con todos vosotros, nuevamente en Mundo Desconocido para contaros eso que no soléis oír por ahí. Como sabéis, se acerca una reforma de la Constitución, una cosa un tanto sospechosa, esa es la palabra. Pero a lo largo de este videoprograma hablaremos sobre esa sospechosa reforma, brevemente, muy brevemente. Estos tipos la quieren llevar a cabo a toda leche. Eso no es bueno. Algo quieren, algo esperan, algo desean. Alguien les ha dictado alguna orden. Tenéis que hacer esto. Pero bueno, vamos a hablaros y os voy a contar una cosa que ha ocurrido en Islandia. En Islandia han ocurrido un montón de cosas últimamente. Islandia es un país que se está revolucionando. En realidad es una reforma importante. No es una reforma de 180 grados, pero sí que ha cogido un importante ángulo, con lo cual Islandia en realidad es un país del que deberíamos tomar ejemplo. Bien, os voy a leer un artículo. No por menos tengo que leer este artículo. Un artículo que quiero o me gustaría que tuviera el alcance necesario. Es por ello que os lo leo. Vamos a hacer un refrito, pero es importante que todos tengáis acceso a esta información. El artículo fue escrito por Dana Striker, que es una periodista del Daily Kos. En él, bueno, pues esta mujer titula el artículo como La revolución en curso de Islandia. Y dice lo siguiente: un programa radial italiano, hablando sobre la revolución en curso de Islandia, es un ejemplo impresionante de lo poco que nuestros medios de comunicación nos dicen sobre el resto del mundo. Los estadounidenses pueden recordar que al inicio de la crisis financiera del 2008, Islandia, literalmente, se declaró en quiebra. Las razones se mencionan solo de pasada, y desde entonces este miembro poco conocido de la Unión Europea volvió a caer en el olvido. Como los países europeos caen uno tras otro, poniendo en peligro el euro con repercusiones para todo el mundo, la última cosa que los poderes desean es que el caso de Islandia se convierta en un ejemplo. Es por eso por lo que lo han ocultado. Y aquí os vamos a decir por qué. Veréis, 5 años de un régimen puramente neoliberal habían hecho de Islandia, una población de 320.000 habitantes y que no tiene ejército, uno de los países más ricos del mundo. Es curioso porque entre los países más ricos del mundo se encuentran aquellos que no tienen ejército. Suiza, Costa Rica, en fin, hay una serie de países que son muy ricos y no tienen ejército. Continúo. Población de 320.000 personas sin ejército, uno de los países más ricos del mundo. En el año 2003 todos los bancos del país se privatizaron y en un esfuerzo por atraer inversionistas extranjeros ofrecieron préstamos en línea cuyos costos mínimos les permitieron ofrecer tasas relativamente altas de rendimiento. Las cuentas, llamadas InceSafe, atrajeron a muchos pequeños inversores, ingleses y holandeses, pero también, a medida que las inversiones crecieron, también lo hicieron la deuda de los bancos extranjeros. En el año 2003, la deuda de Islandia era igual a 200 veces su Producto Interior Bruto. Pero en el 2007 fue del 900%. La crisis mundial financiera del 2008 fue el golpe de gracia. Los tres principales bancos islandeses, el Amdaki, el Caprik, el Greenit, quebraron y fueron nacionalizados, mientras que la corona perdió el 85% de su valor con respecto al euro. Al final del año, Islandia se declaró en bancarrota. Contrariamente a lo que se podría esperar, la crisis dio lugar a la recuperación de los derechos soberanos de los islandeses, a través de un proceso de democracia directa participativa que finalmente condujo a una nueva constitución, pero solo después de mucho dolor. Geir Hader, el primer ministro de un gobierno de coalición socialdemócrata, negoció 2.100 millones de dólares de préstamo, a lo que el país nórdico agregaron otros 2.500 millones, y sin embargo la comunidad financiera extranjera presionaba a Islandia para imponer medidas drásticas. El FMI, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea querían hacerse cargo de su deuda, alegando que era el único camino a que el país pague la deuda a Holanda y a Gran Bretaña. Ya sabéis, una intervención. Esa intervención que habían prometido reembolsarían y con la cual se podrían reembolsar a esos ciudadanos, a los ciudadanos de Gran Bretaña y de Holanda. Las protestas y los disturbios continuaron, evidentemente querían saquear el país, y finalmente obligaron al gobierno a renunciar. Las elecciones se adelantaron en abril del 2009, resultando una coalición de izquierdas que condenaba al sistema económico neoliberal, pero de inmediato cedió a las demandas de que Islandia debía pagar un total de 3.500 millones de euros. Esto
requiere que cada ciudadano islandés abone 100 euros al mes, o alrededor de $130 durante los siguientes 15 años. El 5,5% de intereses para pagar una deuda contraída con un sector privado, vis a vis. Fue la gota que colmó el vaso para los islandeses. Lo que sucedió después fue extraordinario. La creencia de que los ciudadanos tenían que pagar por los errores de un monopolio financiero que a toda una nación se debe imponer el pagar las deudas privadas se hizo añicos. No era consentible, no se podía consentir que un país pagase deudas privadas. Bien, se transformó en la relación entre los ciudadanos y sus instituciones políticas y finalmente condujo a los líderes de Islandia al lado de sus elecciones al jefe del Estado, Olafur Garnar Grímsson. Se negó a ratificar la ley que hace que los ciudadanos de Islandia responsables de sus deudas bancarias y aceptó la llamada al referéndum. Por supuesto, la comunidad internacional puso el grito en el cielo. No solo aumentó la presión sobre Islandia, Gran Bretaña y Holanda amenazaron con represalias terribles para aislar al país. Como los islandeses fueron a votar, los banqueros extranjeros amenazaron con bloquear cualquier ayuda del Fondo Monetario Internacional. El gobierno británico amenazó con congelar los ahorros islandeses y las cuentas corrientes. Como dijo Grissom, nos dijeron que si nos negábamos a las condiciones de la comunidad internacional nos convertirían en la Cuba del Norte, pero si hubiéramos aceptado nos hubiéramos convertido en el Haití del Norte. ¿Cuántas veces he escrito que cuando los cubanos ven el estado lamentable de su vecino, Haití, pueden considerarse muy afortunados? En el referéndum de marzo del 2010, el 93% votó en contra de la devolución de la deuda. El FMI inmediatamente congeló los préstamos, pero la revolución, aunque no se televisó en los Estados Unidos, no se dejaría intimidar con el apoyo de una ciudadanía furiosa. El gobierno inició investigaciones civiles y penales de los responsables de la crisis financiera. La Interpol emitió una orden de detención internacional al expresidente Krautin Sigurdur Heisatorn, así como el de otros banqueros implicados que huyeron del país. Bueno, antes de nada, disculpar por mi pronunciación del islandés. Tal vez lo pronuncie como Tarzán o algo así. Hago lo que puedo. Recordad, no somos profesionales. No somos profesionales. Continúo. Pero los islandeses no se detuvieron allí. Se decidió redactar una nueva constitución que libera al país del poder exagerado de las finanzas internacionales y el dinero virtual. La que estaba en vigor se había escrito en el momento en el que Islandia se independizó de Dinamarca en el año 1918. La única diferencia con la constitución danesa es que la palabra presidente fue sustituida por la de rey. Para escribir la nueva constitución del pueblo islandés se eligió a 25 ciudadanos de entre 522 adultos que no pertenecían a ningún partido político, pero recomendados recomendados al menos por 30 ciudadanos, o sea, había 30 ciudadanos que recomendaban a uno y ese era elegido para ayudar a crear esa nueva constitución. Este documento no fue obra de un puñado de políticos, pero fue escrito en Internet. Las reuniones de los constituyentes se transmitieron online y los ciudadanos podían enviar sus comentarios y sugerencias asistiendo al documento, que formaba y que estaba tomando forma. La Constitución que eventualmente surge de este proceso democrático participativo sería presentada al Parlamento para su aprobación después de las próximas elecciones. Algunos sectores recordarán que el colapso agrario de Islandia en el siglo IX, que apareció en el libro de Jared Diamond, del mismo nombre, hoy en día este país está recuperando de su colapso financiero en formas que son del todo contrarias a las que generalmente se consideraban insosulables, como confirmó ayer el jefe del FMI, Christine Lagarde, a Farid Zakaria. Disculpad. Al pueblo de Grecia le han dicho que la privatización del sector público es la única solución. Ya sabéis, privatizar el sector público, en fin, saquear a los ciudadanos, robarles con aumentos de intereses, de impuestos, bla, 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 bla. Lo que se suele hacer habitualmente. A usted le mete la mano en el bolso y dicen, pero coño, si lo hacemos por tu bien, te estamos robando por tu bien. Deberías entenderlo. Bueno, pues a los islandeses parece que esa idea no les gustó. Bien. Como digo, al pueblo de Grecia le han dicho que la privatización de su sector público es la única solución. A los de Italia, España y Portugal se enfrentan a la misma amenaza. Recordaros que España está al borde de la intervención. Se debe mirar a Islandia, negarse a someterse a los intereses extranjeros. Este pequeño país indicó claramente que el pueblo es soberano.
Es por ello que este tipo de noticias no trascienden a los grandes medios de comunicación. Hay una cosa que me gustaría añadir, una cosa bastante interesante. Veréis, se está hablando de la reforma de la Constitución en España. La reforma de la Constitución, qué cachondos. Bueno, pues esa reforma de la Constitución es muy sospechosa, como he dicho al principio. Lo que tienen que hacer es aplicar bien la Constitución. Os cuento. Mira, en el artículo 128.1 de la Constitución dice lo siguiente. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. No al interés de los mercados. Ese no es el interés general. El interés general eres tú, son los demás y yo. Todos somos el interés general, pero no los mercados, que ni siquiera tienen nombre. Y si tienen nombre, son nombres muy sospechosos. Ya sabéis de quiénes estoy hablando. Bien. ¿Por qué digo esto del interés general? ¿Ustedes creen que las últimas leyes promulgadas son de interés general? Vamos a hacer un recuento de las mismas. Real Decreto Ley 8/2010, de congelación de pensiones y recorte de retribución de los empleados públicos, médicos, profesores, enfermeras, entre otros muchos profesionales. Real Decreto Ley 10/2010, de reforma del mercado de trabajo, donde con solo el argumento de mejora de la empresa se permite el despido de los trabajadores con una indemnización muy inferior a 20 días por año frente a los 45 establecidos con carácter general, entre otros aspectos regresivos. Real Decreto Ley 13/2010, por el que se privatiza parcialmente las empresas públicas y, por tanto, el patrimonio de todos los ciudadanos, como aeropuertos españoles, navegación aérea, AENA, loterías y apuestas del Estado, cuyos ingresos garantizaban un importante frente financiero para el Estado. Ahora se trasladan al sector privado. Real Decreto Ley 9/2011, del 19 de agosto, por el que se reduce hasta 31 de diciembre del 2010 el IVA por adquisición de una casa nueva, constitución del 8% al 4%, y cuyos efectos, sin necesidad de hacer un ejercicio mental exhaustivo, solo pueden beneficiar a los que más tienen, que por cierto son los menos. Eso es lo que está ocurriendo. Reforma prevista para su aprobación el 26 de agosto del 2011, por la que se fomenta la temporalidad laboral mediante la suscripción provisional del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, y cuya consecuencia es que puede encadenarse contratos temporales sin limitación de tiempo. Asimismo, se aumenta la edad de 30 años para poder acceder a contratos de formación. ¿Es eso el interés general? ¿Están aplicando bien la Constitución estos tipos? ¿Cómo los podemos llamar? ¿Tipos? ¿Políticos? ¿O tal vez tengan otro nombre? Un poquito más áspero. Recuerden, señores políticos, artículo 128.1 de la Constitución. Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuera su titularidad, está subordinada al interés general, no al interés de los mercados, que eso es lo que ustedes están haciendo. Bien, voy a dejar mi aire airado y vamos a terminar este videoprograma. Os espero en el próximo. Así, de este modo, y hasta pronto, nos vemos en mundodesconocido.com. Adiós.